Buenos días a todos. Veo que hay 38 asistentes. Mucho gusto. Mi nombre es Wilmer Ramírez, soy ingeniero financiero de la Universidad Piloto de Colombia. Trabajo con Software Shop como instructor para Latinoamérica del portafolio de riesgo y finanzas. Entonces, vamos a comenzar con nuestro primer webcast que vamos a hacer para la construcción de nuestros portafolios. Entonces, pues primero que nada, bienvenidos al concurso nuevamente. Vemos que hay una gran cantidad de personas que se han inscrito al concurso y hay unas cositas que tenemos que mirar a lo último del webcast pues, para aclarar algunos asuntos que están pendientes en el tema de la inscripción pues, para participar en el concurso. ¿Qué vamos a ver en este primer webcast? La primera de las tres entregas que vamos a realizar como apoyo. Esto es un material de apoyo para que todos ustedes, los concursantes del concurso, valga la redundancia, puedan realizar su modelo de construcción de portafolio satisfactoriamente y lo puedan entregar para que podamos realizar pues la respectiva evaluación. Entonces, el día de hoy vamos a conocer de forma detallada los conceptos claves para elaborar y optimizar un portafolio de inversión bajo la metodología de Markowitz. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué nos dice la teoría del portafolio? Esta se desarrolla en un ambiente de incertidumbre, dado que los inversionistas no saben con certeza cuál es el auténtico resultado entre la relación rentabilidad-riesgo que puede dar como consecuencia de una inversión en un determinado portafolio. ¿Qué sucede aquí? Resulta que el inversionista quiere construir un portafolio de inversión y necesita revisar diferentes activos de diferentes procedencias y de diferentes mecanismos y funcionamientos. Entonces, el inversionista, ¿a qué tipo de riesgos se expone cuando está invirtiendo en un portafolio? Puede perder dinero, ¿sí? Puede perder dinero de forma directa, dado otro tipo de riesgos como riesgo de mercado, riesgo legal o otro tipo de riesgo que esté relacionado directamente con los activos con los que está buscando trabajar. El inversionista también se expone al riesgo de oportunidad y a su vez al riesgo de liquidez. ¿Por qué al riesgo de oportunidad? Porque nosotros tenemos un trade-off en el momento en el que escogemos un activo en el que estamos invirtiendo. Entonces, como estamos cortos de liquidez o tenemos un budget, un presupuesto. Claro, al final de la sesión vamos a manejar todo eso. Como les decía, entonces, el riesgo de oportunidad básicamente cuando el inversionista se está perdiendo de la oportunidad de invertir en otra cosa por invertir en el primer activo. ¿De acuerdo? El riesgo de liquidez al que se expone el inversionista es precisamente quedarse sin dinero, ¿sí? Sin dinero líquido que pueda utilizar para aprovechar una oportunidad que aparece de forma fortuita o de forma furtiva, ¿de acuerdo? En cuanto al riesgo de pérdida, ¿por qué puede suceder esto? Puede suceder porque hay riesgo de inflación no solamente en el país de origen donde el inversionista es, sino también en los países de origen de los activos que el inversionista está escogiendo, ¿de acuerdo? Ahora, hay también un riesgo cambiario. Dado que el portafolio de este concurso que vamos a trabajar va a ser un portafolio mixto que está compuesto de diversos productos financieros de diversos países, van a tener la libertad de poder armarlo como ustedes quieran, van a poder revisar pues la historia de todos los activos que ustedes necesiten y pues cuando sean de otros países tenemos este riesgo cambiario que pues no es nada más que pérdidas que surgen a raíz de fluctuaciones que hay en las paridades de las monedas. Entonces, esta teoría parte del supuesto de que los riesgos a los que se enfrenta el inversionista cuando construye un portafolio o invierte en la compra de un activo en especial se pueden medir a través de la variabilidad del rendimiento de estos. Y matemáticamente un portafolio se puede medir con una combinación lineal de los activos que lo componen. Como cada activo tiene una rentabilidad esperada, entonces lo podemos hacer mediante esta formulita. Nosotros decimos entonces que la rentabilidad total del portafolio es igual a las ponderaciones o el peso que yo le doy de participación a cierto activo por la rentabilidad que me está generando dicho activo, ¿sí?
De modo que el espacio de portafolios factibles va a ser el conjunto de todos esos valores reales W. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo estoy sumando toda la cantidad de ponderaciones que tengo de la cantidad de activos, pueden ser cualquier cantidad de activos, pueden ser 200, 300, 1 millón de activos, la cantidad que ustedes quieran, siempre tiene que darme el 100%. No me puedo exceder de mi presupuesto, porque estamos diciendo que yo tengo mi presupuesto ya estipulado y no puedo tener ni fondos ociosos, que es dinero que me sobre y que no sé en qué lo voy a invertir, ni tampoco me puedo pasar del presupuesto, ¿sí? Porque estaría incurriendo en riesgo de liquidez. Entonces, cuando el rendimiento de un portafolio contiene M cantidad de activos, va a tener un vector para los beneficios de cada acción y de igual forma un vector para cada una de estas ponderaciones. Entonces tenemos el vector de rendimientos que se va a multiplicar por el vector de ponderaciones. Y así obtenemos un vector W. ¿De acuerdo? Ahora, la varianza del portafolio es expresada en términos de varianzas y covarianzas de los rendimientos de cada activo que contenga el portafolio. Luego esto se multiplica por esos pesos traspuestos y finalmente sacamos la raíz a esa varianza para hallar el riesgo de portafolio. De pronto puede sonar demasiado técnico, pero en el ejercicio de Excel vamos a aterrizarlo, ¿de acuerdo? Entonces, cuando los activos de un portafolio tienen una correlación negativa o es positiva pero pequeña, el riesgo tiende a ser menor. Y asimismo cuando hay una mayor cantidad de activos. Entonces, ¿qué sucede aquí? La relación retorno-riesgo siempre tienden a ser como positivamente correlacionadas. Entre más riesgo yo me esté exponiendo, voy a tener una mayor rentabilidad, ¿sí? Pero ese riesgo al que yo me estoy exponiendo representa una amenaza seria para mi liquidez y para los rendimientos que yo estoy esperando. Porque si el riesgo llega a materializarse, voy a tener una pérdida de forma automática. Entonces, esto implica que al existir un mayor número de activos, las ponderaciones W deben ser más pequeñas, dado que la suma de todas no pueden superar el 100% del capital invertido. O depende, son tan grandes como tan grande sea nuestro presupuesto para invertir en ese portafolio. Entonces, ¿qué pasa con las correlaciones negativas o que sean positivas y pequeñas? Que no estamos colocando en términos coloquiales los huevos en una misma canasta, estamos colocando en canastas diferentes todos esos huevos que pues representan las ponderaciones de inversión que estamos haciendo. De modo que si una canasta llega a romperse, ¿sí? Y por ende su contenido también llega a romperse, pues tengamos un cojín en otras inversiones que puedan como compensar la pérdida que tuvimos en ese activo. Entonces, de este modo, la diversificación eficiente de Markowitz se basa en esa correlación que contienen los activos que conforman ese portafolio y en qué cantidad de activos este puede tener. Este modelo parte del supuesto de que los inversionistas solo tienen en cuenta los dos parámetros para calcular los rendimientos de los activos, ¿sí? ¿Cuáles son esos parámetros? La media y la varianza. ¿La media qué es? La media es ese rendimiento que estamos esperando de nuestro portafolio y la varianza indica el nivel de volatilidad que tiene todo nuestro portafolio en general. Cuando hay mayor volatilidad, pues hay más incertidumbre y si hay más incertidumbre, hay mayor exposición al riesgo. De modo que este axioma explica de que si existen dos portafolios que pertenezcan a un mismo espacio factible, en el que el portafolio 1 va a ser preferible al portafolio 2, siempre y cuando que se tenga un promedio de rentabilidad más alto y una varianza más baja. Entonces estamos diciendo aquí que yo voy a escoger el portafolio 1 siempre y cuando tenga una mayor rentabilidad y un riesgo, una exposición a riesgo menor que mi portafolio 2. Puede que de pronto mi portafolio 2 tenga la misma rentabilidad, pero tenga un nivel de exposición a riesgo mucho mayor. Entonces, es importante tener en cuenta estos dos factores y los inversionistas lo miran mucho. Entonces, básicamente en eso consiste pues esta formulita. Entonces, estamos diciendo que buscamos tener una rentabilidad más alta y una varianza más baja. Entonces, el inversionista es consciente de que pues puede maximizar sus retornos dividiendo su valor de inversión en esos diversos activos, como les había comentado, poner huevos en diferentes canastas y reduce así ese nivel de exposición a riesgos. Entonces, ¿qué es lo que hace el modelo de Markowitz? Que tiene en cuenta la varianza o la correlación entre estos activos del portafolio de forma que un portafolio constituido con una gran cantidad de activos con correlaciones negativas
puedan disminuir significativamente ese riesgo, es decir, compensarse unos con otros. De este modo, el modelo busca hallar la combinación óptima entre riesgo y rentabilidad, buscando reducir al primero y maximizar al segundo, conforme el axioma de media varianza que acabamos de ver. Entonces, tenemos el axioma, buscamos maximizar esto y va a estar sujeto a que toda la sumatoria de las participaciones que nosotros tenemos sea igual a 1, pero ninguno tiene que ser inferior de 0, tienen que ser mayor de 0, siempre. Muy bien, entonces, el inversionista va a elegir un portafolio óptimo dentro de los espacios factibles que están construidos en la parte de la frontera eficiente, ¿no? Y dentro de él tenemos todas unas combinaciones de riesgo y rentabilidad que estamos esperando que podemos tomar a partir de ese espacio factible. ¿Qué es lo que hace entonces el modelo de media varianza? Que nos da la facilidad de poder hallar un subconjunto de portafolios óptimos, ¿cierto? Unos portafolios que cumplen con esos dos parámetros que tienen una rentabilidad alta y un riesgo bajo, y descartar a los que no son tan óptimos, dado que dentro de este conjunto existen infinitas combinaciones de ponderaciones de activos. Entonces, la obtención de estos portafolios eficientes se pueden determinar mediante esta siguiente solución. Estamos diciendo que estamos minimizando la multiplicación de los rendimientos traspuestos por la sumatoria de los rendimientos, ¿sí? ¿Y a qué estamos sujetos? A que la multiplicación de todas esas ponderaciones por los rendimientos no pueden superar tampoco el 100%, dado que pues los rendimientos, las participaciones están atadas a nuestra liquidez de presupuesto. Entonces, este cuadro muestra un poco mejor cómo fluctúa la relación cuando hay correlación entre dos activos cuando no hay, digamos, una correlación entre ellos, o básicamente es negativa, y cuando hay correlación entre los activos de forma positiva. Entonces, fijémonos que la varianza, cuando tenemos una correlación de dos activos de nivel cero, por decirlo así, siempre va a ser la suma de las ponderaciones que hay entre la volatilidad y la participación que tuvimos en cada uno. Mientras que cuando tenemos una correlación de activos superior a 1, estamos teniendo eso mismo, pero estamos diciendo que ahora las multiplique entre ellas, ¿sí? Esto lo vamos a ver más a fondo cuando hagamos el ejercicio en Excel. Entonces, así es como la correlación entre los activos disminuye el riesgo si esta es negativa o si es positiva, pero muy pequeña, ¿ya? Porque el riesgo del portafolio es menor en la suma de que los riesgos individuales sean, sean ponderados a través del modelo. ¿Listo? Entonces, ¿qué estadísticos son necesarios para poder construir un portafolio? Tenemos el rendimiento del activo, ¿sí? En el cual el DI viene a ser la parte de los rendimientos que estamos esperando o los dividendos. Y abajo tenemos pues la ponderación que estamos utilizando de cada activo más un gradiente de crecimiento, que es el que pues evaluamos ya de pronto con técnicas mucho más avanzadas. Tenemos el riesgo absoluto de la acción, el riesgo relativo de la acción, la rentabilidad del portafolio, la rentabilidad del riesgo del portafolio. Entonces miremos que tenemos una fórmula en la que nosotros calculamos los rendimientos por acción y vemos también los riesgos por acción. Y también tenemos una pues donde vemos todo en conjunto. Vemos cómo ya una vez que hemos seleccionado todos nuestros activos, confluyen entre ellos y nos dan pues una rentabilidad del portafolio y también nos dan una rentabilidad de riesgo. Esta es la matriz de covarianzas que también la vamos a ver en el modelo de Excel, pues para que quede más aterrizado el concepto. Entonces, cuando nosotros vamos a armar el portafolio, ¿qué queremos maximizar? Queremos maximizar esa utilidad, ¿cierto? Que es la rentabilidad que nosotros esperamos del portafolio. Buscamos una constante de la fórmula que es la fórmula de Arrow-Pratt, ¿sí? En donde él dice que todos los inversionistas tienen cierto nivel de aversión al riesgo, ¿cierto? Entonces hay unos que son más, lo aceptan más y otros no tanto, son más conservadores. Entonces, dependiendo de ese perfil de riesgo, se puede armar el portafolio. Y esta última parte tenemos el riesgo esperado, que es pues la varianza que nos muestra el nivel de exposición que tenemos.
Ahora, otro índice que vamos a maximizar es el ratio Sharpe. El ratio Sharpe, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es comparar la rentabilidad de la inversión ajustada a su riesgo basado en media y varianza. Entonces, este índice mide ese desempeño del portafolio, siendo la recompensa por una unidad de retorno por cada unidad de riesgo asumida. Entonces, ¿esto qué quiere decir? El ratio Sharp, entre más alto sea, me está diciendo que por cada unidad de riesgo que yo me estoy exponiendo, estoy obteniendo una rentabilidad que vale la pena, o más bien que justifica el tomar ese riesgo. ¿De acuerdo? Fijémonos que acá tenemos la rentabilidad del portafolio y le estamos restando la tasa libre de riesgo, ¿sí? La tasa libre de riesgo generalmente es la que se utiliza, por ejemplo, en un portafolio de renta fija, que solamente toma productos que son, que son expedidos por deuda pública, es decir, bonos de países, bonos de tesoro y ese tipo de productos. Y abajo tenemos la desviación típica del rendimiento. Entonces estamos diciendo que este es el nivel de riesgo al que nos estamos exponiendo y esta es la rentabilidad que nosotros estamos buscando conseguir. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nosotros miramos el tema de la eficiencia de una cartera? La definimos como una cartera que ofrece al inversionista la tasa de rendimiento esperada más alta posible con un nivel de riesgo lo más bajo posible. Fijémonos que acá en esta parte de la fórmula tenemos la línea del mercado de capitales o lo que llamamos como frontera eficiente. Y este es el espacio donde están todas nuestras posibilidades de portafolio, desde las que tienen mayor rentabilidad y mayor riesgo, las que tienen un riesgo moderado y una rentabilidad moderada, y las que tienen más bajo riesgo y un riesgo pues relativamente bajo. Entonces, cuando nosotros hablamos de combinación óptima de activos riesgosos, la cartera llega a un punto de tangencia con esa zona factible. Entonces, estamos diciendo que toda esa zona de portafolios posibles siempre se va a tocar tangencialmente con esta línea de mercado de capitales. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver el omega de Kirin. El omega de Kirin es un poco parecido al ratio de Sharpe, solo que no se basa en los parámetros de media y varianza, sino que lo único que hace es tomar las rentabilidades y dice, ok, ¿cuáles están por debajo de nuestro benchmark y cuáles están por encima de nuestro benchmark? Generalmente un benchmark es un portafolio, por decirlo así, perfecto, un portafolio que tenemos de foco o de foro que decimos, ok, si nosotros armáramos este portafolio y es tan eficiente y es tan bueno y es tan rentable, que podemos utilizarlo como referencia para crear otro tipo de portafolios que busquen alcanzar ese nivel de rendimiento con ese nivel de riesgo de exposición. Entonces, por eso es un indicador que no es paramétrico, ¿sí? Y establece un umbral de rentabilidad B. Ese umbral de rentabilidad B es un poco subjetivo porque lo podemos establecer nosotros. Podremos decir, partimos del hecho, por ejemplo, que no queremos tener pérdidas, podemos dejarlo como un cero. Entonces, ¿cómo interpretamos nosotros este indicador? Cuando es mayor a 1, quiere decir que tenemos una posibilidad de obtener mejores ganancias que pérdidas. Y cuando es inferior a 1, hay una mayor posibilidad de tener más pérdidas que ganancias. Es importante tener en cuenta este indicador. Entonces, ahora vamos con las restricciones. Tenemos restricciones legales, restricciones políticas y soluciones de esquina. Las restricciones legales y las restricciones políticas son un poco similares, sin embargo que las restricciones políticas ya van de acuerdo con el nivel, ¿cómo decirlo? El nivel que la empresa está dispuesta a manejar sus portafolios. Es decir, mi política es no invertir más de tanto porcentaje en bonos del Estado y mi política es no invertir más de tanto porcentaje en moneda extranjera, ¿sí? Es más como unas normas o unas reglas internas que tienen los inversionistas o las compañías que hacen inversiones. En cambio, las restricciones legales son un poco más externas, ¿no? Porque ya pues vienen reguladas por todo este tema de las recomendaciones de Basilea que los entes de control toman y las transforman básicamente en leyes que los bancos o entidades financieras o inversionistas tienen que seguir al pie de la letra si quieren pues apegarse a la disciplina de mercado. Las soluciones de esquina, ¿qué son? Resulta que cuando tenemos un activo que es mucho más rentable que todos los demás, si nosotros no colocamos una restricción en el momento que vayamos a hacer una optimización de portafolio que le vamos a ver a continuación,
el optimizador básicamente va a tomar y va a decir, ah, no, pues este es el activo más rentable, enviemos todo el dinero a ese activo. Y pues no tiene sentido, porque si ese activo llega a caer, pues se perderá todo el dinero, dado que ahí fue enviado todo el presupuesto. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la optimización que suele hacer Solver contra la que hace Rig Simulator, que es la plataforma con la cual vamos a trabajar este modelo? La diferencia básicamente radica en que tenemos una simulación estática y una simulación dinámica. Cuando nosotros tenemos un modelo estático es el que generalmente trabajamos en Excel, pero no tenemos una certeza de cómo puede variar este modelo en diferentes situaciones, ¿sí? Entonces no hay escenarios, no se puede replicar el problema real, no se puede hallar probabilidades y tampoco hay momentos de distribución, que son la media, la varianza, la simetría y la kurtosis. Ahora, cuando nosotros hablamos de modelos dinámicos, es una representación que contiene un componente aleatorio y por esa razón permite crear todo un universo de posibilidades dentro de ese mismo modelo y que, y que pues desde luego cubre con todas las deficiencias que tiene un modelo estático. Entonces ahora sí hay una existencia de múltiples escenarios y nos permite tomar decisiones más acertadas, replica satisfactoriamente el problema real, facilita la posibilidad de hallar, de hallar probabilidades y es posible analizar esos momentos de distribución. Entonces, vamos a ver cómo vamos a construir un modelo de portafolio básico. Este, por ejemplo, es un modelo de portafolio ya terminado, ¿cierto? Y la idea es poder encontrar los mejores indicadores, que son la rentabilidad del portafolio, el riesgo del portafolio, el índice Sharpe, el omega de Kirin, que ya lo explicamos. Y entonces aquí tenemos pues nuestra base de datos con la cual vamos a trabajar. Entonces tenemos las acciones de Exxon, de Comcast, Apple, Microsoft y Citigroup. ¿De acuerdo? Acá, por ejemplo, depende también la cantidad de tiempo que queramos estudiar. Por ejemplo, para este caso, nosotros tomamos 7 años. Entonces vamos a evaluar estos 7 años y vamos a ver cómo fluctúan. Perfecto. Entonces, para poder armar nuestro portafolio, nosotros tenemos que ver, eh, pues primero sacar nuestra información, ¿sí? La información nosotros la podemos buscar en Google podemos buscarla en Yahoo Finance, o podemos sacarla de Bloomberg, o podemos sacarla de cualquier proveedor de información bursátil que hay en Internet. Después de que nosotros ya tenemos todos estos años, tenemos que estar pendientes de que todos los datos sean homogéneos entre sí. Fíjense que esta base como tal tiene el mismo tamaño, tiene la misma cantidad de datos y la misma cantidad de fechas para cada activo. Es importante arreglar esa base de datos en el momento en el que nosotros vamos a trabajar con el archivo. Entonces, vamos a pasar esto acá. Vamos a construir nuestro portafolio de inversiones. Rápidamente, combinamos acá. Le decimos que esto van a ser los rendimientos, ¿cierto? Bien, perfecto. Entonces, ahora, ¿qué le vamos a decir a Excel? Le vamos a decir que nos tome que nos tome y nos saque el logaritmo natural, ¿sí? De el precio de hoy sobre el precio de ayer. Y así sucesivamente con cada uno. Entonces, se preguntarán por qué el logaritmo natural. El logaritmo natural se utiliza porque hace una normalización, ¿de acuerdo? Hace una normalización de todos los datos y los iguala para facilitar la comparación en el momento en el que vayamos a construir el portafolio. Entonces es importante que tengamos en cuenta ese pequeño dato. Entonces ahora vamos a sacar los retornos de este portafolio, ya que hemos calculado pues los niveles de retorno por día. Vamos a retor- retorno de portafolio. Muy bien, magnífico. Entonces, el retorno de portafolio, ok, pero para poderlo obtener tenemos que sacar nuestros vectores. Entonces, si quieren, vayamos construyendo acá nuestra tablita, porque hay varios ítems que tenemos que colocar. Vamos a colocar por acá los excesos versus las pérdidas. Versus las pérdidas.
Y aquí vamos a colocar entonces superiores. Y inferior. ¿Recuerdan lo que les había hablado del omega de Keating? Fijémonos que el omega de Keating en la fórmula que estaba por aquí nos está restando contra un B. Ese B es nuestro benchmark, que es el que vamos a utilizar para poder hacer nuestros cálculos. ¿De acuerdo? Entonces, por si tienen esa duda. Magnífico. Entonces, ahora vamos a crear nuestros vectores. Vector de participaciones. ¿Cierto? Entonces tenemos nuestro vector W. ¿Y qué es lo que vamos a copiar en nuestro vector W? Vamos a copiar los títulos de nuestras acciones. Vamos a ver cuánto vamos a invertir en cada uno, ¿cierto? Entonces, por ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a plantear que cada uno vamos a darle un 20%, ¿sí? Porque como tenemos 5, lo ideal es que la suma de esto nos dé el 100% de nuestro budget o presupuesto pues, que tenemos para invertir, ¿de acuerdo? Entonces ahora tenemos nuestro siguiente vector, que es el de rentabilidades, ¿cierto? ¿Cómo calculamos entonces nuestro vector de rentabilidades? Básicamente lo que tenemos que hacer es tomar y decir, bueno, vamos a sacar un promedio, ¿sí?, de todos los rendimientos que ya tenemos de cada activo. ¿Listo? Entonces fíjense ustedes acá como ya tenemos nuestro promedio de cada uno. ¿Listo? Y copiamos la fórmula. Entonces aquí vamos a decirle que no lo coloque en términos de números. Formato de celdas. Decimos que no lo coloque como número. Perfecto. Bien, ahora vamos a armar el último vector que nos hace falta, el vector de volatilidad. Entonces, en este vector de volatilidad, ¿qué es lo que tenemos que mirar de cada acción? ¿Sí? Tenemos que mirar es la desviación estándar. ¿Cuántos están desviando cada uno de ellos respecto a su media, ¿no? Entonces tenemos que tomar la desviación estándar y le decimos que se vaya a su respectiva celda, ¿no? Vamos a Exxon, tomamos todos los datos de Exxon y sacamos la desviación estándar de Exxon y así sucesivamente con todos los demás activos. Y aquí pues ya tenemos nuestro vector S. ¿Listo? Entonces, ya que tenemos nuestros tres vectores creados, ahora sí podemos crear nuestro retorno del portafolio, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es el retorno de portafolio? No es más que la suma producto. Entonces sería la suma producto ¿de quiénes? De las rentabilidades, ¿cierto? Con las participaciones que estamos planteando acá. Entonces, las participaciones sí tenemos que dejarlas fijas. Tenemos que dejarlas fijas porque en el momento en el que nosotros pues vayamos a desplazar la fórmula, nos va a quedar mal el cálculo. Entonces, fíjense cómo ya tenemos acá la rentabilidad del portafolio. Entonces, ahora vamos a aprovechar de una vez y saquemos los superiores al benchmark y los inferiores al benchmark. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Para este caso vamos a utilizar un benchmark de 0, partiendo del supuesto de que nosotros no queremos perder ni un solo centavo. Nos conformamos con el solo hecho de no perder nada, ¿de acuerdo? Para efectos de este ejercicio. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que si nuestra condición es que este valor es superior a 0, si este valor es superior a 0, entonces muéstreme este valor, tráigamelo acá. ¿Sí? Y si no, entonces no me coloque nada. Entonces ya tenemos nuestro primer
nuestro primer rango para verificar el omega de Kirin. Ahora vamos a copiar esta fórmula así tal cual está acá, pero aquí le vamos a cambiar el signo. Le vamos a decir ahora, si son menores de 0, entonces no me traiga el valor, sino, ok, no, lo podemos dejar igual, no hay problema. Entonces, si son menores, póngame 0. Si son mayores, muéstremelo. Ok, ya entendí. Esto está acá. Genial. Pues aquí ya debería. Hagámoslo de nuevo. Entonces, sí. Si este valor, si este valor es inferior a 0, entonces muéstreme este valor. Y si no, entonces no me ponga nada. Vamos a ver si ahora sí. Perfecto. Entonces ya lo tenemos acá, tenemos nuestros valores de omega de Kirin y vamos a proceder rápidamente a crear nuestra matriz de correlaciones y también a ver cuánto vale nuestro rendimiento del portafolio. ¿De acuerdo? Hasta aquí tienen preguntas, inquietudes, dudas. Veamos el chat. Perfecto. No hay preguntas hasta el momento. Muy bien, entonces, la rentabilidad del portafolio, ¿qué sería igual? Pues la rentabilidad del portafolio sería, la rentabilidad del portafolio sería igual a la desviación estándar de ¿qué? De de todos los retornos que ya habíamos calculado. Entonces, por eso es importante calcular los retornos del portafolio. Entonces, ya aquí tenemos nuestro nivel de riesgo. Entonces, acá le colocamos un porcentaje. Listo. Y acá también estos son porcentajes. Listo. Acá lo mismo. Muy bien. Entonces, vamos a tomar ahora un número de observaciones porque vamos a necesitar este dato para poder crear nuestra matriz de varianza y covarianza. Número de observaciones y miramos cuántas observaciones tenemos. Entonces, si ustedes se fijan en la parte inferior, siempre muestra como la cantidad de suma, la cantidad de datos. ¿Listo? Entonces, en este caso son 1569 datos. Número de observaciones, 1569 datos. Y ahora vamos a crear nuestra matriz de varianzas y covarianzas. Perfecto. Entonces vamos a colocarle un referenciador a cada producto. Ya van a ver para qué lo vamos a utilizar. ¿Listo? Entonces copiamos nuestros activos, ¿cierto? Les decimos que nos lo coloque en esta parte, puede ser. Acá. Hay un truco especial en Excel generalmente cuando ustedes quieran tomar un grupo de celdas que están como una fila, lo podemos colocar como una columna con esta opción, pegado especial, trasponer. Entonces ya tenemos pues nuestros activos acá colocados, traspuestos y como realmente tienen que estar. Entonces démosle un poco de formato a esto para que quede bien. Y hacemos lo mismo, colocamos unos referenciadores en cada una de las celdas para poder armar nuestra matriz de varianzas y covarianzas. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? Vamos a armar la covarianza, la matriz de covarianzas. Esto lo tenemos que hacer a través de la función desref, que desref lo que hace es ubicarnos una referencia
¿sí? En la cual el cálculo se va a basar para poder realizar la parte inicial donde se tiene que ubicar para poder tomar los datos. ¿Listo? Entonces, para qué son estos numeritos de aquí arriba? Son para utilizarlos dentro de esta fórmula y podernos ubicar. Decir, ok, vayas a la fila 1 y empiece con el cálculo desde ahí. ¿Listo? Ahora, las columnas. ¿Cuántas columnas tenemos? Ok, columnas es la primera que vamos a analizar. Ahora vamos a ver el alto, que el alto es la cantidad de observaciones que nosotros tenemos. Y finalmente vamos a dejarle el ancho también 1. ¿Listo? Ahora, tenemos que hacer lo mismo, ¿sí? Pero del otro lado. Entonces lo mismo, de ref, tomamos la celda que ya teníamos, ¿cierto? Como referencia. Y le decimos entonces que ahora nos tome la celda de las filas para que empiece a mirar también por fila. En la columna también la columna 1. El alto, el alto también son el número de observaciones y pues finalmente el ancho también es 1. Listo, ya debería quedar. Magnífico. Entonces, pues ya como tenemos nuestro... Ok, algo pasó acá. Creo que no fijamos las celdas, ¿cierto? Hay que fijar todo esto. Sí, hay que fijar todo esto. Porque si no nos va a salir error en el momento en el que desplacemos la formulita. Magnífico. Entonces ahora sí, ya tendría que salir bien. Perfecto. Pero no salieron los mismos números. Entonces hagamos lo siguiente. Dado que estamos como cortos de tiempo, vamos a tomar la fórmula de aquí. Y vamos a ubicarla en este modelo que estamos armando. Entonces ubicamos las celdas. ¿Dónde está nuestra otra celda que estaba por ahí volando? Ah, no, ahí está perfecto. Entonces creo que ahí ya quedó. Y ahí ya nos cambian los datos. ¿Listo? Muy bien. Entonces fijémonos. Dref de la referencia que tenemos en esta parte, en esta celda, siempre, pues es recomendable colocarlo en esta parte. ¿Sí? Y tomamos en la matriz tomamos la columna de referencia donde se supone que vamos a empezar a mirar y lo mismo hacemos también con las filas, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces ya tenemos armada nuestra matriz de varianzas y covarianzas. Ahora vamos a sacar nuestros indicadores, los indicadores que ya hemos visto. Entonces, pasemos esto acá. Dejémoslo por aquí, puede ser. Listo. Démosle un poco de formato a esto para que sea mejor. Magnífico. Bien. Entonces ahora vamos a calcular la rentabilidad del portafolio, ¿cierto? Como habíamos visto en las fórmulas anteriores, era una combinación, ¿no? Una suma producto del vector de rentabilidades con el vector de participaciones, ¿no? Entonces saquemos un suma producto. Suma producto de estos por estos. Listo, ahí ya tenemos el valor calculado. Ahora, el riesgo de portafolio. Esta es una fórmula un poco engorrosa de trabajar, ¿de acuerdo? Entonces vamos a copiar la fórmula de aquí, pero la vamos a explicar detalladamente de una vez. Entonces acá tenemos esto y tenemos el vector de participaciones, que es el que hay que tomar para hacer este cálculo. A ver.
Magnífico. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando acá? Estamos sacando la raíz de la multiplicación de las matrices. ¿De quiénes? De la matriz de covarianzas con la matriz transpuesta de las participaciones, ¿sí? Pero para que esta fórmula pueda funcionar bien, hay que dar Shift Control Enter, si mal no estoy, sí. Shift Control Enter, que permite colocar al final de la fórmula este pequeño corchete, ¿cierto? Porque si no hacemos esto, fíjense ustedes cómo, qué pasa que si nos da un error. Si no hacemos ese pequeño, ese pequeño atajo de teclas en el momento en el que vamos a seleccionar la fórmula. Ahora, vamos a tomar el índice Sharp, que como habíamos dicho anteriormente, era el cálculo de la rentabilidad, ¿cierto? Sobre el riesgo de portafolio y listo, ya lo tenemos. Y ahora tenemos el omega de Kirin, que viene a ser de la siguiente manera, viene a ser entonces la sumatoria de los que son superiores, ¿cierto? Suma de quiénes. Entonces tenemos suma de los superiores, ¿cierto? Suma de los superiores sobre el negativo de la suma de los inferiores. Esto es para el caso de Excel, ¿no? Entonces fíjense ustedes que ya de por sí, ¿sí? Si vamos a hacer un modelo estático, ¿sí? De optimización, ya tenemos un omega de Keating de 1.12, ¿sí? O sea, partiendo del hecho de que estamos invirtiendo en 20% en cada uno, pues tenemos un omega de Keating del 1.12, quiere decir que tenemos buenas posibilidades y que vale la pena invertir en este portafolio de la forma en cómo está construido. Muy bien, entonces ahora vamos a Rig Simulator, ¿listo? Aquí es donde entra Rig Simulator. ¿Qué es lo que queremos hacer? Vamos a correr primero una optimización estática, ¿de acuerdo? Vamos a situarnos sobre el índice Sharp, ¿sí? Que es el valor de objetivo que yo tengo. ¿Y cuál es el que? Ah, ok, hay que crear un perfil primero. Es importante crear los perfiles. No lo había creado en esta fórmula, en este archivo, porque ya estaba creado en este, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un número de pruebas que es un número de iteraciones que se hacen dentro de una simulación. Tenemos una opción de pausar simulación si encontramos algún error. Es decir, si existe algún dato que no sea computable, pues Rig Simulator va a parar la simulación y nos va a decir, oye, encontré un error aquí. ¿De acuerdo? Ahora, activar correlaciones tiene en cuenta todas las correlaciones que hay entre todos los activos que están dentro del portafolio y tenemos la especificación de la secuencia de números aleatorios que es llamado el valor semilla. Este es el valor que vamos a utilizar para, pues, parametrizar todos los resultados. No obstante, como en este caso en el concurso, pues todos los portafolios se van a construir de forma a gusto del concursante y se van a evaluar, son sus indicadores de desempeño. Es recomendable entonces utilizar un valor de números aleatorios de 1, 2, 3, 4, 5, 6, que este es el que se va a parametrizar para todos. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces cuando ya hemos creado nuestro perfil, pues ya podemos empezar a trabajar con las optimizaciones. Entonces íbamos en que estamos en el índice Sharp y queríamos declarar un objetivo. ¿Listo? Entonces vamos a correr optimización, le damos objetivo y le decimos que queremos maximizar esta celda en donde estamos ubicados. Le decimos que ok, ¿listo? Esto podemos dejarlo como porcentaje para que se vea más cómodo. Muy bien, veamos. Ya que tenemos esta parte, ahora ¿qué sigue? Sigue, sigue, y vamos en el objetivo. Ahora vamos con las decisiones. Ok. Nos fijamos en la celda de decisión, ¿cierto? Y vamos a tomarla como continua, ¿sí? Fíjense ustedes que él automáticamente toma el nombre de la celda contigua donde está el valor. Pero es mejor fijarla de esta forma, ¿sí? En caso dado de que lo quieran copiar y pegar. Entonces, vamos a fijar ahora unos límites superiores y unos límites inferiores, que no los hemos colocado aún, pero ya los teníamos puestos. Entonces, si quieren, vamos a colocarlo en esta celda, ¿cierto? El mínimo. Y el mayor lo vamos a colocar justo al lado. Bien, veamos. Le damos OK. Bueno,
Entonces Rig Simulator nos dice que como no hay datos, entonces que coloquemos datos. Entonces vamos a colocar datos. Vamos a decirle que por activo invirtamos mínimo el 1% y máximo invirtamos el 95%. ¿Listo? Entonces, como ya tenemos estos dos valores acá, ya podemos decirle entonces a Rig Simulator, listo. Me voy acá a mi variable de decisión, ¿cierto? Le digo que se llame Exxon, ¿sí? Escojo mi límite inferior, que es el 1%, y escojo el mayor límite, que es el 95%. Y ya lo tenemos aquí. Aquí ya tenemos nuestra variable de decisión. Y vamos a hacer lo mismo para todas las demás, ¿sí? Ubicamos mayor, ubicamos menor, ubicamos mayor. Le damos OK. Y así sucesivamente, pues con cada una de ellas. Y aquí ya tenemos nuestra última celda de decisión. Entonces, fíjense cómo el portafolio ya empieza a tener forma, ¿sí? Ya conocemos nuestra rentabilidad, conocemos nuestro riesgo, conocemos nuestros indicadores y estamos optimizando en este momento, pues, qué es lo que queremos encontrar. Entonces, ahora vamos con las restricciones. ¿Qué es lo que yo quiero restringir en este caso, en una optimización dinámica? Digo, básica, no estática. Vamos a decirle a nuestra restricción que tome nuestra celda, donde está nuestro 100%, ¿cierto? Y que esto sea igual a 1, ¿sí? Es decir, que no sea ni mayor ni menor que 1, sino que simplemente diga, ok, coja todo lo que hay aquí, distribúyalo de una forma en la que mi índice Sharp se suba, pero no me pase del presupuesto, ¿de acuerdo? Entonces, ya con esto podemos correr una optimización básica, que esto es lo mismo que hace Solver, ¿listo? Entonces, fíjense ustedes que aquí hace como un recuento, ¿no? De lo que ya tenemos, ¿no? ¿Sí? Entonces ahora en método podemos mirar optimización estática, dinámica y optimización estocástica, ¿de acuerdo? La optimización dinámica, ¿qué es? Es el solver que siempre hemos manejado en Excel. La optimización dinámica, por su parte, ya tiene involucrados todo lo que es inclusión de distribuciones a las variables, que ya lo vamos a ver de aquí a poco. Y una optimización estocástica es una composición de varias optimizaciones dinámicas entre ellas. Entonces, ¿qué estamos diciendo acá? Si yo tengo una simulación de 1000, entonces repítamela 20 veces. Y de 20 veces me trae un resultado final. ¿De acuerdo? Entonces, por ahora vamos a hacer la optimización estática. Entonces, ya fíjense ustedes cómo Rig Simulator empieza a buscar cuál es la mejor combinación para poder hacer nuestra optimización. Y entonces nos está empezando a decir, ok, miren, este es, este es mi resultado de la optimización. ¿Qué significa esta gráfica? Que al cuarto intento ya empezó a encontrar la mejor combinación de distribución en cuanto a porcentajes para poder maximizar nuestro índice Sharp. ¿Listo? Y de ahí en adelante ya dice, ok, listo, ya no hay necesidad de hacer más porque ya por más iteraciones que yo haga, no voy a encontrar una mejor. Entonces, fíjense ustedes ya como el índice Sharp se subió al 7,89%, 7,89%, ¿sí? Nuestro riesgo de portafolio aumentó al 0,10 y nuestro riesgo disminuyó al 1,31, ¿ok? Eso pasa cuando se hace una optimización estática. Entonces ahora vamos a realizar una optimización dinámica. Entonces, vamos a aplicar un análisis de distribución para cada uno de estos activos, ¿de acuerdo? ¿Y eso cómo lo hacemos? Vamos a herramientas analíticas y tenemos dos opciones. Podemos hacerla una por una con una distribución simple, coger cada una, utilizar ajuste de distribución simple, o podemos cogerlas todas y hacer un ajuste de distribución múltiple. ¿Listo?
Entonces fíjense cómo Rig Simulator ya toma todos los datos que están acá, me los relaciona y me pregunta si los quiero como continuos o los quiero discretos. Por ahora vamos a dejarlo continuo porque este tipo de variables pues permite manejar números decimales y pues la idea es ser lo más preciso posible. Adicionalmente también tiene varios mecanismos por los cuales puede realizar el estudio. Puede hacerlo por Kolmogorov, por Akaik, por Bayes, por Anderson-Darling o hacer pruebas de Kupiec. De momento vamos a utilizar la prueba de Kolmogorov-Smirnov para realizar este ajuste de distribución múltiple. Entonces fíjense que ya que hemos hecho, hemos tomado todos los activos, realizamos un análisis de rendimiento, sacamos un retorno del portafolio, tomamos los vectores de participación, los de rentabilidad, los de volatilidad, creamos la matriz de varianzas y covarianzas de forma manual y ya tenemos pues nuestros índices preparados. Entonces fíjense cómo Rig Simulator coge uno por uno de los activos que ya tenemos aquí y él empieza a estudiar cuál es la mejor distribución que le puede asignar a cada uno. ¿Sí? ¿Y esto por qué? Porque es lo que vamos a utilizar en la simulación dinámica y fue lo que habíamos comentado al principio de la presentación, ¿cierto? Que es lo que abre nuestro universo de posibilidades. Entonces, fíjense ustedes que ya aquí nos bota un reporte de ajuste de distribución múltiple. Y fíjense lo que nos da también aquí el Rig Simulator. Nos da una matriz de correlación de quiénes, de los activos entre ellos mismos. ¿No? Pero entonces, ¿qué pasa? Si nosotros tenemos estos datos así, pues no nos van a servir de mucho. Entonces, un truco para poder hacer esto, para poder completar la matriz sin necesidad de desgastarnos tanto, es ir a pegado especial, tomar los valores y decir que me los transponga. ¿De acuerdo? Y fíjense ustedes cómo ya nos llenó la parte que nos hace falta, ¿cierto? Entonces ahora vamos y hacemos la misma operación, pero esta vez le vamos a decir que los coloque como saltar blancos. Me los deje como valores y que se salten los blancos. Y ya hemos completado la matriz de una vez. Y no nos demoramos nada. ¿De acuerdo? Entonces aquí ya tenemos una matriz de correlación y sabemos más o menos qué tan fuertes son las relaciones que hay entre ellas. ¿Listo? Que pues esta matriz de correlación pues también la puede sacar Excel, ¿no? Sin embargo, Excel por sí solo no puede hacer esto, que es darnos a nosotros una distribución para cada tipo de nube de datos. Entonces, fíjense ustedes que estos dos botones de aquí nos permiten a nosotros meter supuestos de entrada y ejecutar pronósticos de salida, ¿de acuerdo? Para, para manejar todo lo que son simulaciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Como ya tenemos nuestro informe, ¿cierto? Nos vamos a nuestro vector de rentabilidades y vamos a asignarle ahora nuestros resultados, nuestras distribuciones, ¿cierto? Con el botón copiar y pegar de Rig Simulator. Es importante que tengan claro que esto solamente se hace con Rig Simulator. Si ustedes lo copian y lo pegan con Excel común y corriente, no va a pegar absolutamente nada de los estudios que ya sacamos antes. Entonces, cuando nosotros pegamos con Rig Simulator, él nos pregunta, ¿pegar solo parámetros del simulador de riesgos o pegar todo, incluido el valor que ya teníamos en el análisis? Por ahora le vamos a decir que pegue solamente los parámetros, ¿de acuerdo? Y vamos a coger uno por uno y repetimos la misma operación, ¿sí? Y es importante hacer esto porque esto nos va a dar precisión a la hora de hacer nuestra simulación. Nos vamos a nuestra hoja, vamos ya con Apple, le decimos que pegue. Vamos con este y decimos pegar. Generalmente hacer una distribución, o más bien un análisis de distribución, pues toma su tiempo. Aquí con Rig Simulator nos estamos ahorrando muchísimo tiempo. Y fíjense que ya tenemos unas variables de entrada, ¿cierto? Y le vamos a decir ahora que mire las variables de salida. Entonces vamos a asignar ¿sí? Ahora, cuando nosotros asignamos una variable de salida, él nos pregunta qué nivel de precisión quiere manejar, ¿sí? Cuando nosotros no le colocamos nada, generalmente lo maneja por el 95%, ¿de acuerdo? Entonces vamos a dejarlo en el 95%, vamos a dejarlo así por default y vamos a pues a analizar nuestra rentabilidad del portafolio y también vamos a analizar nuestro índice Sharpe. Entonces vamos a colocar los dos como pronósticos de salida, ¿de acuerdo? Entonces ahora sí ya podemos, ¿cierto?
tenemos que hacer algo adicional aquí. ¿Listo? La rentabilidad del portafolio va del 0.10%, ¿cierto? Entonces nos vamos a meter en la restricción y vamos a agregar una nueva restricción. Le vamos a decir que nuestra rentabilidad no puede ser inferior a esto, ¿sí? Tiene que ser igual o mayor. ¿Listo? Nuestra celda B entonces no puede ser diferente de 0.10. O más bien coloquémosle 10% y él automáticamente lo cuadra como 0.010. Listo, le damos OK. Y ahora vamos con la optimización dinámica. De momento, pues vamos a dejarlo en mil iteraciones ya porque estamos cortos de tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense ustedes cómo Rig Simulator empieza automáticamente a hacer su trabajo y empieza a tomar todo este universo de posibilidades, ¿cierto? Para poder mirar cómo agrupar estos datos de aquí. Y fíjense también cómo cambia la rentabilidad del portafolio y el índice Sharp automáticamente. La velocidad de la simulación depende mucho de la máquina que ustedes tengan. Entre más procesamiento de datos tenga su máquina, más rápida va a ser. Y también lo pesado que sea el modelo. ¿De acuerdo? Generalmente cuando tenemos este tipo de fórmulas de matrices de varianzas y covarianzas, suele ser pesado. Entonces aquí me dice que no encontró una convergencia. Entonces vamos a dejarlo como está. Y vamos a colocarle aquí 20%. ¿Cierto? Porque como ya sabemos que nuestra rentabilidad era del 10%, entonces vamos a decirle que empiece desde cero y que la vuelva a correr. Ay, discúlpenme. Se me olvidó poner la normalita. Ok. Entonces vamos a correr la optimización. Le decimos que vaya a ser optimización dinámica. Restricciones. Vamos a quitarle esta restricción por ahora entonces. A ver si logra encontrar una convergencia. Muchas veces suele suceder eso, pero sí es importante verificar que la rentabilidad se pueda trabajar de esta manera. Entonces fíjense que ya tenemos una optimización diferente. Vamos a decirle que reemplace los valores. Y ahora ya no tenemos un 10%, tenemos un 0.14. Y nuestro riesgo de portafolio no subió mucho. Y nuestro índice Sharp se maximizó a un 11.15%. Y el omega de Kirin también subió. Entonces fíjense ustedes cómo con una optimización dinámica nosotros podemos tomar de una vez y optimizar nuestro portafolio con diferentes escenarios de una vez. ¿De acuerdo? Entonces, pues hasta aquí sería lo que es cómo armar un portafolio básico con Rig Simulator. En la siguiente sesión vamos a ver cómo crear uno con activos múltiples, ¿sí? Que ya son de diferentes, de diferentes, de diferentes activos. Bueno, entonces vamos a ver un poco de tema de preguntas. Vamos a ver. Veamos, respondamos un poquito de preguntas y hay unas aclaraciones que hay que hacer urgentemente para los participantes con el tema del concurso para que se puedan inscribir. De pronto creo que en el lanzamiento no fui de pronto del todo claro, entonces quería saber eso. Queríamos pues como explicarles un poquito de eso. Material, ok, material lo vamos a enviar, vamos bien, comprar, ok. Ok, ¿qué pasa con el ítem del inferior? El ítem inferior B, se sacará con el valor de los mínimos ítems superior. Ay, ok. Bueno, como habíamos mostrado, el índice de omega de Kirin necesita tener un valor B, que es el que parametriza el límite que yo necesito superar y necesito pues calcular también cuántas veces mi activo se va por debajo de ese benchmark. En este caso, pues mi benchmark es cero, ¿no? Partiendo del hecho de que en el portafolio yo no quiero perder absolutamente ni un solo centavo, ¿sí? Entonces, por esta razón,
tomamos el superior me dice que todos los que sean mayores a ceros, tráigamelos. Y en el inferior ve todos los que sean inferiores a ceros, a cero, tráigamelos, ¿sí? Y entonces ya que hace el omega de Kirin, pues básicamente suma todo esto y lo divide, ¿listo? Eso es básicamente lo que hace el omega de Kirin. Y pues ya nos está diciendo a nosotros que si el valor es superior a 1, entonces tenemos altas posibilidades de obtener mejores rendimientos que que de perder dinero por este tipo de riesgos. Básicamente eso. Listo. Sí, señores, todas estas sesiones van a ser subidas a la plataforma a la página principal de Software Shop lo más pronto posible. Ok, muy bien. Una consulta, estamos asumiendo que cada activo posee toda la información del mercado. Podría hacer esta optimización mejorar con un CAPM. Hay que tener en cuenta que para el CAPM hay que meter los betas, ¿no? Y digamos vincular la tasa libre de riesgo, que eso fue lo que ya habíamos hecho al principio. ¿Listo? Agradecido. Tan, tan, tan. Listo, perfecto. Bueno, entonces veo que no hay más preguntas. Entonces ahora pasemos a mirar un tema realmente importante, que si esto me dejara mirar por acá, vamos a meternos a la página del concurso. A ver, les explico cuál es el inconveniente que hemos tenido en el concurso. Resulta que hay personas que primero se han inscrito más de una vez como grupo, y yo creo que eso se debe a que el- en el momento en el que colocan sus datos en el formulario, le dan el botón enviar varias veces. Entonces hay que tener en cuenta lo siguiente, basta con que solamente lo coloquen una sola vez, ¿listo? ¿De acuerdo? Ahora, otra cosa. Hemos visto también que hay equipos que no han vinculado ni la universidad, es importante que coloquen el campo de la universidad, que coloquen la ciudad de donde provienen. El nombre del equipo también es importante porque sin el nombre en equipo nosotros no vamos a saber a quiénes darle la premiación. ¿Qué vamos a hacer entonces para solucionar esto? Mientras tanto, vamos a hacer un barrido de toda la base de datos de los que ya se inscribieron para hablar con las personas que no han digitado los datos completos y poderlos actualizar. Entonces, vamos a estar haciendo eso en estos días antes del segundo webcast en lo posible. ¿Listo? Eso era básicamente primero lo que queríamos aclarar. Lo segundo era para recordarles lo del CQRM, de pronto para las personas que no estuvieron en el lanzamiento, el CQRM es uno de los premios que nosotros vamos a estar dando en nuestro concurso. Es una certificación a nivel internacional en administración de riesgos cuantitativos y está avalado por el Instituto IPER y por la AACSB, los cuales son prácticamente una red internacional de educación financiera de calidad en escuelas de negocios de la talla de Harvard, del MIT, ¿sí? Entonces, es una certificación de muy alto calibre, por decirlo así. Además de esto, pues que los puntos que dan, pues para los que quieran, por aquí estaba esa información, la buscamos. Ah, ok, aquí está. Podrán obtener 30 unidades de desarrollo profesional que se llaman PDUs, ¿sí? Que son útiles para sacar su PMP, los que quieran. El PMP es una certificación en administración de proyectos. Entonces, pues sería eso hasta ahí. No sé si tienen más preguntas, inquietudes, alguna necesidad. Ok, listo. Lo de la grabación va a ser subida pronto ok. La rentabilidad promedio diaria negativa, sus desviaciones, es decir, que puede ser. Ok. Para mirar todas estas cosas, el Value at Risk lo vamos a ver en la tercera sesión, ¿sí? De momento, pues este era un ejemplo básico pues para ver cómo nosotros podíamos construir una, cómo podríamos construir un portafolio de inversión básico, ¿sí? Fíjense ustedes que aquí en Exxon él daba una rentabilidad promedio del 19%, pero la optimización nos dijo, no, solamente métale un 1%. ¿Por qué? Precisamente por la simulación dinámica que hizo. Porque Rig Simulator se dio cuenta de que Exxon sí tenía buena rentabilidad, pero tenía un nivel de volatilidad mucho más alto. Entonces, fíjense ustedes, no, perdón.
esta es la rentabilidad y esta es la volatilidad. Entonces, fíjense ustedes que Risk Simulator dijo, no, yo veo que aquí hay un riesgo bastante alto, entonces mejor no invirtamos tanto en este activo, ¿sí? Sino invirtamos mejor en Comcast porque el riesgo es más bajo y la rentabilidad es aceptable. Lo mismo pasó con Apple y con Citigroup, ¿de acuerdo? Entonces, lo importante es que sepan bien cómo manejar la plataforma. Cuando construye matriz de barco varianza, no me fijé si lo hizo teniendo en cuenta los precios o los rendimientos. Ah, ok, bueno, vamos a repasar entonces la matriz de varianzas y covarianzas. Hay dos formas de armar la matriz de varianzas y covarianzas, ¿no? La primera es hacerlo manualmente, que fue de la forma como lo acabamos de hacer. Entonces estamos tomando una celda de referencia, ¿cierto? ¿Sí? Que es la celda que está exactamente contigua a donde están los rendimientos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y eso lo tomamos para los dos casos. Y creamos unos indicadores de filas y columnas para la matriz, los cuales los vamos a colocar también en la función de ref. Esto es para que para que la fórmula vaya mirando celda por celda y vaya haciendo la comparación y pueda hallar la varianza de la covarianza. Porque, ¿qué estamos diciendo? Sáqueme la covarianza muestral de qué? De lo que esté en esta celda, lo que esté en esta columna y lo que esté en esta fila con respecto a la siguiente y así sucesivamente. Entonces eso es lo que hace esta función. La segunda forma de poder sacar una matriz de varianzas y covarianzas es a través de, por aquí estaba, datos, análisis de datos. Entonces es posible sacarlo también a través de análisis de datos, pero hay que hacer una aclaración muy importante aquí y me parece muy bueno que hayan preguntado esto. Y es que cuando ustedes hacen análisis de datos y construyen una matriz de varianza y covarianza, ¿cierto? Entonces van a análisis de datos, van a covarianza. em, este lo que hace es traer la desviación, pero poblacional, ¿sí? Dando a entender que todo lo que estamos tomando es el total de toda la información disponible en el mercado y eso no es cierto, ¿sí? Entonces, por eso es mejor hacerla manual, ¿de acuerdo? Pero de todas maneras, para efectos prácticos, la vamos a mostrar de una vez. Mm, ok, porque faltan los rótulos. Bien. Entonces, fíjense ustedes que él ya me saca aquí mi matriz. Hacemos lo mismo, ¿cierto? Le decimos que me copie los valores, que me los transponga, ¿cierto? Y de aquí hacemos el mismo procedimiento. Vamos a pegado especial. Decimos que se vaya a valores y que me los coloque como saltar blancos. Y ya completamos nuestra matriz. Entonces, de pronto esta matriz va a ser un poco más diferente de la que ya teníamos. Fíjense ustedes que aquí el número pues no es tan igual, ¿sí? 0.039110744 y aquí tenemos 15735. Entonces es mejor utilizar la covarianza muestral. Si ustedes se fijan acá, colocamos covarianza.m. Quiere decir que tomamos la covarianza muestral, ¿sí? Entonces es importante que tengan en cuenta eso. Si yo aquí cambiara, por ejemplo, esta por la poblacional, ay, algo hicimos mal. Ya veo qué fue lo que hicimos mal. Varianza. Ok, está en inglés. Entonces le cambiamos la fórmula. Entonces ya debería pues ser igual. Entonces fíjense ustedes cómo los datos cambian y pues ya debería ser igual. ¿Listo? Entonces es muy importante que siempre tengan presente eso. Bueno, eso en cuanto a esa pregunta. A ver qué otra pregunta hay. Listo, eso es lo de la matriz. Toma la celda F3, son precios de G3, serían rendimientos. Eso fue lo que me confundí un poco. Ok, ya, no, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. No, lo que pasa es que ustedes siempre tienen que hacer la matriz de varianzas y convarianzas con respecto a los rendimientos, siempre. Una vez que ustedes saquen los rendimientos, olvídense de esta matriz de aquí, ¿sí? Porque es importante, como les dije hace un momento cuando empezamos, cuando nosotros sacamos el logaritmo natural de la variación que hay entre un precio y otro, nosotros estamos normalizando los datos y estamos logrando, ¿cómo decirlo?, homologarlos, ¿sí? De forma de que esto se pueda comparar con esto, con esto, con esto y con esto. Si yo miro estos datos acá, yo no voy a poder compararlos, ¿de acuerdo? Porque no es lo mismo tener $179 que 58. Entonces, ¿yo cómo voy a saber si mi relación es inversa o es proporcional? Entonces, eso
se hace por medio del logaritmo natural, que es el que homologa los datos o de cierta manera limpia la base de datos y lo expresa en términos de rentabilidades. Si quieren mirarlo de otra manera, mírenlo como una nueva unidad. ¿Sí? Se me pierde el chat. Ok. Listo. Entonces, si no hay más preguntas, quiero mostrarles una última cosa. ¿Cómo instalar el Rig Simulator? Para las personas que no tengan el Rig Simulator, ¿sí? Pueden ir a nuestra página de Software Shop y buscar lo vamos a buscar acá, les voy a mostrar cómo encontrarlo y también les voy a dejar el link en el chat para que puedan utilizarlo. Entonces se van por portafolios, Quantitative Shop, se van a productos, buscan Rig Simulator y por acá abajo tiene que haber un botón de descarga, ¿sí ven? Entonces nos vamos a descarga y aquí ya podemos descargar nuestro Rig Simulator que ya está en versión 2018. Cualquier bug, cualquier cosa falla que encuentren en Rig Simulator, pues pueden escribirnos a nuestro correo o pueden escribirme a wilmer.ramirez@software-shop.com. Entonces, pues no sé si tengan más preguntas al respecto. Los que me escriban, pues les estaré enviando